Y vamos a hablar hoy día de la autoconmiseración. Estos ladrones silenciosos roban algo. Obviamente no vamos a hablar de alguna persona, vamos a hablar de algo que nos afecta. La autoconmiseración es el ladrón de la identidad. Si yo les preguntara, ¿quién es usted? Usted me diría, yo soy, y me daría su nombre, ¿cierto? Si fuera algo formal, la persona que le pregunta, por ejemplo, una autoridad, un carabinero, deme su cédula de identidad. Y uno tiene que facilitar ahí su carnet y ahí aparece sus datos, su RUT, aparece toda su información, aparece dónde nació, aparece su firma, ¿cierto? Lo único que no aparecen son sus datos bancarios. Pero ahí está. Y nosotros pensamos que esa es nuestra identidad. Bueno, yo quiero hablarles hoy día acerca de lo que el Señor puso en mi corazón y para eso quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 5, desde el versículo 5 para leer la palabra del Señor. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero que lea conmigo este último versículo. Jesús le dijo, levántate. Ya, pero a ver, no. ¿Cómo es la cosa? Léalo conmigo, si todos saben leer, a excepción de las guaguitas. Vamos, ya vamos a leer y en voz alta. Dice así, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero que se imagine por un momento una casona hermosa, una casa, una propiedad de lujo. La casa de sus sueños. Yo no sé si usted la tiene, pero si no, imagínese una mejor que la que tiene. Una casa con un tejado hermoso, tiene lindas terrazas, muy espaciosa. Dios lo ha bendecido mucho, digan amén. Ya, ¿se la están imaginando? Pero en la noche, durante la noche, todos los días usted escucha un... No, una gotera. Es que es una gotera muy mínima. Y usted empieza a buscar el problema, revisa el techo, no hay nada. Revisa los baños, no hay filtraciones. Va a la cocina, no encuentra nada. Pero algo pasa en el interior, en los tabiques, entre lo que no se ve. Ahí hay una gotera, no es un ruido fuerte, no se inunda el piso, es algo muy sutil, muy pequeño. Pero va avanzando y día tras día, semana tras semana, mes tras mes, esa humedad da justo en una viga de madera. Y cuando pasan muchos años, el resultado es que la humedad en esa viga la corrompe y se pudre. Y esa casa que es tan hermosa puede colapsar una parte de su techo, de su estructura, porque hay algo que la está afectando de manera silenciosa y que no es perceptible. Bueno, así opera exactamente, si me puede poner el título, así exactamente opera el pecado de la autoconmiseración. Pastor, yo había escuchado de otros pecados, pero de esto no.
Quiero que hoy día me acompañen a descubrir, a la luz de la Escritura, por qué esto se considera un pecado. ¿Qué es la autoconmiseración? ¿Alguien ha escuchado esta palabra alguna vez? La autocompasión es una cosa, pero la autoconmiseración es parecida, pero no igual. Sentir compasión de sí mismo se diferencia porque te promueve a hacer algo. Oye, que estoy mal. Uno se mira al espejo y dice, oh, a lo que hemos llegado, voy a hacer algo por mí. Entonces uno se compra una ropita, uno se arregla, o por último baja unos kilitos, porque se compadeció de sí mismo, ¿cierto? Se preocupa. Pero la autoconmiseración es el estado extremo, donde tú sientes lástima, pero te consideras a ti mismo en un estado miserable. Usted va a decir, pero pastor, yo no me siento así. Bueno, a lo mejor no. Mire lo que es. La autoconmiseración es un hábito destructivo del corazón que lo que busca es alimentarse de sus propios dolores, de sus fracasos, de sus heridas. Se levanta un altar secreto al sufrimiento, donde el yo es el centro de la adoración absoluta. Porque está bien preocuparnos de nosotros. Pero cuando tú eres preso de la autoconmiseración, no importa lo que alguien te diga, tú sigues sintiéndote mal, tú sigues doliéndote, tú sigues volviendo a tu pasado tormentoso, sigues volviendo, una vez que Cristo ya te ha hecho libre, tú te vuelves otra vez a buscar tus dolores, tus faltas de perdón, las heridas que me hicieron, todo lo malo que me pasó, porque hay algo ahí en nuestro interior que no nos deja ser libres. Entonces la autoconmiseración se transforma en un hábito y levanta un altar de adoración al ego, desplazando la soberanía de Dios. ¿Y por qué caemos en ella? Porque lamentablemente esto es una respuesta humana muy común. Nosotros somos humanos. Levanten la mano todos los seres humanos. ¿Habrá alguna IA por ahí entre medio disfrazado? ¿No? Somos humanos y lamentablemente es una parte de nuestra esencia querer compadecernos y que nos digan pobrecito. ¿A quién no le gusta que le digan pobrecito? Cuando somos niños y usted se cae, ¿qué dice la mamá? Pobrecito, venga para acá. El problema es cuando continuamos anhelando eso de una manera irracional y progresiva. Entonces, a corto plazo, la autoconmiseración ofrece una especie de refugio, porque nos resguarda, ¿cierto? Es como, no, a mí déjenme aquí, yo trato de protegerme, entonces voy a quedarme aquí, no quiero que nadie me dañe. Y nos engaña de cierta manera porque nos libera de la responsabilidad de tener que responderle a alguien o de hacernos cargo de lo que nos está pasando. Si somos las víctimas absolutas de cualquier situación, no tenemos la culpa de lo que nos pasa, entonces no tenemos que hacer algo para remediarlo. Así se siente, y eso es un engaño porque lamentablemente la mayoría de los seres humanos somos víctimas de nuestras malas decisiones. Levante la mano el que no ha metido la pata. Todos hemos hecho algo de lo que nos arrepentimos alguna vez. O dijimos algo, o hablamos algo, o pensamos algo, o hicimos algo que no está bien. Y el ser humano trata de disfrazar esto en busca de salvar su responsabilidad y se autocompadece porque no, es que a mí me pasó, a mí, yo ya no puedo hacer nada, entonces prefiero quedarme aquí hecho una bolita en el suelo. Pero esto es una forma equivocada e inconsciente de autoprotección frente al miedo al fracaso. Entonces, a veces lo vemos en el contexto cristiano disfrazado de una humildad. No, a mí déjeme aquí nomás. Oye, hermano, qué humilde. No, a veces no somos humildes, a veces estamos metidos en una cárcel y no nos hemos dado cuenta. Entonces, esta autoconmiseración es un ladrón que viene a vaciarnos de nuestra autoridad espiritual, porque debe saber usted que si recibió a Cristo en su corazón,
usted ahora es hijo de un rey. ¿Cuántos sabían eso? No es, aquí no es que usted venga a la iglesia, eso es un efecto colateral. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a reunirse con los hermanos, a ser edificado, pero usted en su identidad, cuando recibe a Cristo, es investido de autoridad. Hay un versículo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es gracias a la autoridad que recibimos por ser hijos de Dios. Y hay personas que dicen, no, a mí déjeme aquí, yo no puedo hacer nada, no quiero hacer frente a la vida. No, a mí, hasta aquí nomás. Cuando no tenemos conciencia de lo que somos en Cristo, de quiénes somos en Cristo, es fácil que el diablo te engañe. Es fácil que el diablo nos haga convencer de que somos miserables, aun cuando tenemos un padre rico. ¿Cuántos tienen un padre rico? Él es todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Cuando yo vengo a su casa, celebro porque estoy feliz de ser su hijo. Porque Él da todo lo que yo tengo, Él hace que yo me pueda levantar hoy día, que pueda respirar, que pueda hablar, que pueda saltar, que pueda correr, que pueda avanzar, que pueda hablarle a otros. Todo lo hace el Señor. Y te transfiere a ti autoridad para que tú y yo cumplamos su propósito aquí. Ahora, ¿por qué es un problema? Quiero que vayamos a la Escritura y vamos a conocer dos casos de autoconmiseración en la Biblia. Pastor, ¿en la Biblia aparece esa palabra? No. Pero sí aparecen dos casos. El primero, para entender cómo trabaja este ladrón, porque nos roba la identidad, lo vamos a encontrar en el caso del paralítico del que leíamos. Ese hombre estaba tan metido en su problema que cuando Jesucristo, el Señor, le pregunta, ¿quieres ser sano? Él no responde, sí. Él responde, es que no tengo, llevo tanto tiempo. Siempre que voy al estanque, otro se mete primero. La autoconmiseración nos saca de lo importante y nos enfoca en lo doloroso. ¿Tenía razón para estar así? Sí. 38 años desmotivan a cualquiera, ¿o no? Entonces ese hombre al borde del estanque tenía problemas, tenía necesidad. Sin embargo, a pesar de su necesidad, ya no tenía el foco puesto en su sanidad y en su milagro. Tenía puesto el foco en su problema. Mira lo que dice la Biblia. Este hombre, cuando recibe la pregunta directa, ¿quiere ser sano?, responde porque, entendamos, su mente se atrofió. Tiene 38 años de autoconmiseración. Entonces su mente ya no es capaz de razonar. Esto no va por la razón. Esto es un tema espiritual, algo que se metió ahí en el alma de esta persona. Y responde con una lista de quejas. Culpa al entorno, los otros se meten antes que yo, los otros me ganan el milagro, entonces yo no tengo acceso, ya no puedo, todos me miran en menos, nadie me ayuda, nadie me respeta. ¿Desde dónde habló? Desde su herida, desde lo que le pasaba. Se había aferrado con tanta fuerza a su capa de víctima que ya no podía definir su vida lejos de la compasión ajena. A veces buscamos la compasión de la gente, inconscientemente. Usted se junta con alguien y le pregunta, ¿cómo está, hermana? No, Juanitas, hay muchas. Eulalia, espero que nadie se llame Eulalia hoy día aquí. ¿Cómo está, hermana Eulalia? Ay, aquí estoy, probada. Me pasó esto, otro, no tengo para esto, me duelen los callos, me duelen los pies. Todo lo que usted habla con esa persona es queja. Y uno dice, pero no se está quejando de mala, ¿de verdad le pasa? Sí, pero hay remedio para eso, para esta situación. A veces nos centramos tanto en lo que nos pasa que nos olvidamos de lo que está pasando alrededor. El caso B, el segundo, es el de un profeta. Podría uno decir
esto le pasa solo a la gente que no ha tenido un encuentro real con el Señor. No. Esta cosa, la autoconmiseración, ataca a personas con un alto nivel espiritual y otras que están comenzando. El paralítico del estanque era una persona que llevaba 38 años así, no era un religioso de la época, no era un evangelista, no. Pero el profeta Elías era el profeta del Señor. Dios lo usó, lo levantó de una forma extraordinaria. Venía de una pelea tremenda con los enemigos del Señor, donde Dios le dio una tremenda victoria. Oró al Señor, levantaron los dos altares, ¿cierto? El altar de los profetas falsos de Baal y el altar del Señor que levantó Elías, y oraron y lo mojaron y pidió que viniera fuego del cielo. ¿Se acuerdan de eso, no? Y el Señor lo respalda, consume el fuego, su sacrificio, su holocausto. Y más encima Él agarra a todos los profetas y... Entonces un tremendo respaldo de Dios. Pero bastó una amenaza para que lo desenfocara. Y estaba tan mal que cuando la reina Jezabel le dice, mira, yo te prometo que si tú mañana a esta hora yo te voy a poner igual que a esos profetas a los que tú mataste. O sea, en otras palabras, te voy a buscar hasta que te mate. Esa amenaza lo saca del centro, lo saca y empieza a sentir lástima de sí mismo. Entonces camina, arranca, se va del Monte Carmelo y el camino del desierto se sienta bajo un árbol que se llama enebro. Y en Primera de Reyes capítulo 19 verso 4 vemos que él se pone a orar porque conocía al Señor. Y se fue por el camino del desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, Señor, oh Jehová, quítame la vida. Él venía de presenciar una manifestación gloriosa del poder de Dios. Sin embargo, una amenaza humana lo saca y lo nubla en su juicio. Porque la autoconmiseración, cuando tú empiezas a sentirte así que, pucha, yo soy el último que quedó. Yo soy el último de los que sirven al Señor. Porque Elías empieza a hablar eso y dice, mira, Señor, todos se volvieron a los ídolos, todos dejaron al Señor, todos ya abandonaron la fe y solo yo he quedado de todos los profetas, yo soy el único. Y empieza Elías a argumentar así y a decir, Señor, ya nadie me apoya, nadie me quiere, todos me odian. Elías le dice, solo yo he quedado. En el versículo 10 le dice, Señor, solo yo quedé. No puedo hacer nada, peleo solo. Yo siento que Elías le está diciendo, no se lo dice, no sale en la escritura, pero yo creo que lo piensa. El Señor ni me respalda. ¿Cómo Jezabel me va a querer matar ahora? Eso siente Elías, pero veníamos de un antecedente donde el Señor sí lo respaldó, tremendamente. Entonces, cuando tú y yo entramos en este juego de la autoconmiseración, lo que hacemos es ver la realidad distorsionada. El Señor le responde a Elías y le dice, espérate Elías, aún hay 7,000 rodillas que no se han inclinado ante los ídolos. O sea, de partida tú no estás solo. Algo falta que tú hagas, Elías. O sea, aquí hay que centrarse en el hecho de que el ataque del diablo a tu mente, a tus pensamientos, no va a discriminar si llevas 20 años siendo cristiano o 15 días. Tú y yo estamos en una guerra espiritual, lo sepas o no. Y Satanás, dice la Escritura, es el adversario. Y dice que nuestro adversario, el diablo, anda como... se la saben. Como león rugiente buscando y no dice a uno debilucho para comérselo, a uno nuevito. Anda buscando a cualquiera. Entonces, iglesia, es que tú y yo necesitamos entender que Satanás usa esta herramienta a su favor. La
autoconmiseración. Uno puede pensar y decir, pero si yo no me preocupo de mí, ¿quién se va a preocupar? Pero cuando excede los límites de lo normal, cuando pasa a ser algo insano, algo que no te deja avanzar, que no te deja ser libre, que no te deja gozarte en el Señor, porque entiende que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, significa que el gozo del Señor actúa cuando estamos débiles, no cuando estamos bien, porque gozarse cuando estamos bien es fácil, pero gozarse cuando las cosas no funcionan es difícil. Y entonces lo que yo no puedo hacer requiere de un poder. Y el gozo que tú y yo necesitamos profesar y experimentar no se puede imitar, ni tampoco se puede, ¿cómo se dice cuando uno inventa? No se puede inventar. Hay situaciones que no dan para estar gozoso. La semana pasada nosotros como iglesia aprendimos de Job, ¿se acuerdan? Job no tenía ningún motivo para estar contento. Nada. Sin embargo, cuando a ti como cristiano te ataca alguna adversidad o te suceden cosas, lo que tenemos que hacer es refugiarnos en el poder del Señor, porque el gozo del Señor nos fortalece. Pero eso es tema para otro día. Yo quiero que usted entienda que Satanás elabora artimañas. ¿Han escuchado esa palabra? De hecho, la Biblia dice que debemos estar atentos a las artimañas del diablo. O sea que él siempre va a estar ahí pensando cómo destruirte. Mira a alguien cerca, si está durmiendo, despiértalo. Y dile, el diablo elabora artimañas. Porque sabe que Satanás no tiene la autoridad ni la potestad para destruir tu vida. No tiene la potestad ni la autoridad para quitarte tu salvación. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros nos apartamos del Señor. Nosotros nos alejamos de Él. Nosotros escogemos. Entonces, ¿qué hace Él? ¿Cómo trabaja el diablo? Si el diablo no es tan grande ni poderoso, hermano, entienda. Es un ser creado. Usa lo que tiene, artimañas, herramientas, artilugios, usa estrategias. ¿Cuántas usa? Varias. Quiero mostrarles 5. ¿Alcanzamos? La primera. Lo que hace el diablo para hacernos entrar en autoconmiseración, cuando tú ya eres alguien que conoce al Señor, reemplaza, sustituye el altar de la adoración al Señor por un altar de lamentos. Porque ese es el primer gran robo que hace este ladrón. A través de la autoconmiseración te roba el enfoque. La Biblia enseña que nosotros fuimos creados para tener una relación de adoración con el Señor. Ese es nuestro vínculo con Él. Tú y yo no fuimos creados para otra razón. Cuando el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana, le dice, mira mujer, te voy a dar un secreto. La hora viene y ahora es cuando, y aquí empieza el trabalengua, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son los que han salido del corazón del Padre desde el diseño original. La relación del hombre con Dios es a través de la adoración. El único propósito es que tú y yo entendamos que al reconocerlo a Él, porque eso es adoración, al saber que Él es soberano, que Él es eterno, que Él es mi Dios, que Él es justo, que Él es bueno, que Él me provee, eso es adoración. Cuando yo reconozco y se lo digo y le doy gracias, todo lo que me esté pasando alrededor empieza a verse más pequeño. Entonces lo que hace Satanás es sacarte de ahí del altar de la adoración y te levanta ahí entre medio el ego herido y dolorido para que te lamentes. Y eso lo hace a través de nuestro pensamiento. Entonces el diablo usa un engaño, te convence que tus heridas son tan profundas que nunca van a ser sanas. Te convence de que el daño que te hicieron es tan fuerte, es tan terrible, que no hay nada que lo pueda remediar.
Entonces, si tú sufriste una decepción con alguien, si tú sufriste, por ejemplo, una ruptura matrimonial, o tuviste un desengaño, o tuviste algún problema grave, tú sientes que tu corazón jamás va a poder salir adelante. Y lloras, y lloras, y lloras, y te lamentas, y lloras, y el diablo te convence que tus heridas son demasiado profundas. Son tan injustas que requieren y merecen toda tu atención, entonces dejas de ver alrededor. Y tú empiezas a cambiar la palabra del Señor que te dice que Él quiere hacer de ti, como le dijo a Abraham, una nación grande y poderosa, ¿cierto? Empiezas a creerle más a Él en vez de decir la palabra del Señor que dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te... No, y uno empieza a creerle más a Él que dice, ¿por qué a mí? Todo me pasa a mí. Todo yo. Siempre yo. Pero si no salgo de una y ya estoy en otra. Todavía no termino de pagar la tele y ya se me quemó. Sentimos a veces que nos pasa desgracia tras desgracia y nos volvemos a esa clase de pensamiento. Nosotros nos reímos ahora, pero cuando estamos en ese asunto, es difícil descubrir si yo estoy siendo víctima de esto o no. Por eso es que es necesario aprender de la palabra. A veces pensamos, nadie me va a entender porque ellos no están pasando mi problema. Hay gente que dice, el pastor no me entiende, como si el pastor fuera de otro planeta. Como si el pastor no tuviera que trabajar para vivir. O si el pastor no tuviera que pagar el arriendo a fin de mes. No, es que el pastor no me va a entender si yo me enfermo. El pastor estuvo casi a punto de morirse hace un par de años atrás. Hospitalizado, más de un mes, intubado. Mal. No, es que el pastor no sabe lo que yo siento. Yo también me he desanimado. La diferencia está en qué vas a hacer con eso que te está pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a revertir? El diablo sabe que un cristiano enfocado en sí mismo es un cristiano ciego espiritualmente. No es sensible a la presencia del Señor, no puede sentir su palabra, no puede obedecerla, no puede leerla, no siente ganas de adorar, no pone música de adoración en su casa y cambia la atmósfera de tristeza que había, no. Lo único que sabe es llorar, llorar, como la canción. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Otra estrategia es que el diablo deforma la imagen de la paternidad de Dios en tu vida. Lo cambia. Tú empiezas a ver que Dios es injusto, no tu padre. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué se murió mi tía o mi mamá? ¿O por qué pasa? Y empezamos a cuestionar la soberanía y la paternidad de Dios. ¿Por qué a mí? Si yo soy tan bueno. ¿Por qué? El diablo empieza a sembrar en tu mente engaños como lo hizo con Eva en el Edén. Cuando se acerca a Eva le dice, oye, así que el Señor les dijo que no coman de ese fruto. Oye, que se ve bueno ese fruto. Pero ¿sabes lo que pasa, Eva? No es lo que te dijo Dios, en realidad no. No es que ustedes se van a morir, la verdad es que ustedes van a ser como Él. Y empieza a tergiversar la imagen del Padre amoroso, la imagen del Padre proveedor, pero también la imagen del Padre que te cuida y te protege. Porque la restricción en el Edén era la paternidad de Dios diciéndole, no hagan eso porque va a haber consecuencias. Cuando usted a su hijo le dice, no te subas a la mesa, te vas a caer, te vas a caer, es porque uno quiere prevenir el golpe o que se rompa la mesa. ¿Qué quiere hacer uno al decirle? Que no se dañe, que no se pegue, porque uno sabe que se puede accidentar gravemente. Entonces uno le dice, no lo haga. En el Edén pasó eso. Dios le dice al hombre, a Adán y a Eva, les dice, no coman de este fruto porque va a haber consecuencias. Sin embargo, ellos pretenden pasar por encima gracias al consejo de la serpiente.
Y Eva prueba el fruto y luego le da de comer a Adán y de verdad que algo pasa en su alma. Entonces el diablo engaña a la gente de la misma forma. Él no es original, siempre va a usar las mismas herramientas. Entonces la autoconmiseración es este caldo de cultivo perfecto para este engaño, porque el diablo empieza a susurrar al oído: si Dios fuera realmente bueno, no habría permitido que tuvieras esta necesidad. Hay mucha gente que se te acerca, yo sé que más de algunos de ustedes al predicarle a alguien alguna vez le dijeron: ¿y entonces por qué Dios permite la guerra? ¿Y por qué los niños en África se mueren de hambre? Porque la gente tiene esta forma de pensar, de decir: Dios es injusto. Porque el mayor engaño de Satanás es hacer creer a la humanidad de que el Dios que creó la humanidad es malo. Entonces lo disfraza de cualquier manera para que nosotros rompamos el vínculo de paternidad con Dios. Ahora, en un cristiano es más grave, porque tú no vas a poder ver al Dios que te consuela, tú no vas a poder ver al Dios que te abraza, al Dios que te protege, solo vas a ver a un Dios injusto. ¿Por qué te pasa a ti? Todo te pasa a ti. Todo lo malo viene sobre ti. Dios es malo porque no te protege, Dios es malo porque no te responde, Dios es malo porque no te sustenta. Hace mirar el éxito de otros para que tú sientas que Dios a ellos sí los ama, pero a ti no. Y a veces nosotros entramos en eso y nos roba la confianza en la paternidad de Dios y nos hace verlo como un padre injusto. Nosotros hablamos hace un par de semanas atrás acerca de la paternidad de Dios y a veces creemos que Dios es igual que nuestros padres terrenales, que a veces no han sido tan buenos. Porque lamentablemente hay padres terrenales, nuestros papás naturales, ¿cierto?, que a veces no han actuado de buena manera. Algunas personas llegan a Cristo sin haber conocido a su papá. O tuvieron un papá que los dañó. Y a veces cometemos el error de calzar a Dios en el mismo molde, pero Dios no es así. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, es un Padre amoroso, Él provee para tus necesidades, Él viene cuando tú lo llamas, Él te consuela, Él te abraza, te guía, te proyecta, te da un propósito. Si va a aplaudir al Señor, hágalo con fuerza. Amén. Entonces el diablo roba nuestra relación de paternidad con Dios para desestabilizarnos. Y nos saca de la fuente de nuestra fe, porque ¿quién va a creer en Dios si no lo ves como lo que es? ¿Cómo podremos creer en un Dios que provee si nosotros vemos que es un Dios injusto? Lo tercero que hace es que te lleva de compras. El diablo te lleva de compras y te cambia la ropa. Cuando tú vienes al Señor, entramos en la guerra espiritual y Dios te reviste de autoridad y te da un traje de guerrero. Entonces te pone la armadura de Dios. ¿Han escuchado hablar de la armadura de Dios? ¿Sí? Te la proporciona. Te pasa ahí para que puedas resistir todo dardo de fuego del maligno. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Es que ya no se usan sandalias, más encima de invierno, hace frío. Los zapatos del Evangelio. Nos prepara, pero el diablo nos lleva de compras y nos cambia el outfit. Entonces te saca el traje de guerra, te quita el ropaje de guerrero por un traje de víctima. Víctima. Nos sentimos tan pobrecitos que nos olvidamos de que tenemos poder y autoridad en Cristo. Entonces, yo podría decir: pero pastor, eso le pasa a otra gente, a mí no me pasa. ¿Cómo encajo yo aquí? La verdad es que en el reino de Dios la identidad que tú y yo tenemos lo determina todo. Porque el diablo sabe que no puede quitarte la salvación si estás en Cristo, pero sí puede quitarte la eficacia.
El propósito mejor logrado del diablo es hacer de una iglesia muerta, una iglesia inactiva, una iglesia que no es ninguna amenaza en contra del infierno. Cuando el Señor Jesús habla con Pedro y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y él le dice, ¡ay, qué bueno, Pedro! Esto no te lo dateó nadie, esto te lo reveló mi Padre. Entonces, por eso te digo, Pedro, que sobre esta roca voy a edificar la iglesia. No está hablando de Pedro, está hablando de esa convicción. Y ahí dice el Señor, las puertas del Hades o el infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Dónde están las puertas? En la propiedad, en el lugar. Nunca el Señor le dice, los demonios del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Le habla de las puertas. Eso me da a mí la idea de que la iglesia tiene que estar afuera del infierno peleando. Eso está diciendo. Pero nosotros arrancamos del diablo. Ojalá ni me lo nombren. El innombrable. Espero que ninguno se persine cuando lo nombre. El diablo nos engaña, nos hace temerle, nos quita las ropas de guerrero, porque la iglesia tiene autoridad. Lo que pasa es que el diablo nos ha engañado tanto que no podemos ver esa autoridad. Entonces, el diablo nos hace creer que las circunstancias tienen más poder sobre tu vida que la palabra de Dios. Y empezamos a ver lo que pasa alrededor. Es que si no sé si llegaré a fin de mes. Pero la Biblia dice que Él es nuestro proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo cantamos, lo tenemos escrito en las paredes de la casa, en el pancito de vida, sacamos un versículo, lo anotamos en el auto, lo ponemos como sticker, lo publicamos en el Facebook, pero no lo creemos. Y ese es el error. Pero ¿por qué no lo creemos? Porque estamos pensando en la autoconmiseración de que, pucha, ¿qué voy a hacer? Si nadie me da ahora, pues si yo ya soy viejito, mi mamá no me va a prestar, mi papá no me va a mantener. Me echaron del trabajo, el jefe no me entiende, todo, igual que la canción, nadie me quiere, todos me odian. Me voy a comer un gusano. Entonces, nos roba la autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual no tiene que ver con decirle a la gente, usted tiene que hacer esto, hermano, vaya y sujétese a la autoridad. Espéreme, eso queda bien. ¿Cierto? Eso no es autoridad espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra todo el reino de las tinieblas. Y nosotros no podemos ejercer esa autoridad porque creemos en un Dios que falla. Lamentablemente, hermanos, tengo que decirle, tu Dios no falla. Fallamos nosotros. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 37, que somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. Ahora yo quiero que usted se lo crea esto. Y repítalo conmigo, soy más que vencedor, soy más que vencedor. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Usted tiene la capacidad de vencer más de una vez. Usted es más que vencedor, pero no solo ni porque usted es el mejor, porque nuestra capacidad no tiene relevancia aquí. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero la autocomiseración nos hace pensar que somos huérfanos. Nos hace pensar que ya no somos guerreros. Nos hace pensar que somos débiles. Nos hace pensar que lo que nos pasa incluso a veces lo merecemos. Ya ese es un extremo de pensamiento autoconmiserable. Entonces la palabra del Señor hoy día es para que tú y yo entendamos que Dios puede hacer un cambio en nuestra mentalidad. Dije que eran 5 estrategias. La cuarta es que el diablo es especialista en volvernos a meter en la cueva.
te separa del resto, te separa de la iglesia y te mete a la cueva. Al profeta Elías, después de la amenaza de Jezabel, se va por el desierto, se sienta bajo el enebro, llora un rato, patalea. El Señor lo alimenta, envía un ángel, le trae ahí comidita, pancito recién, una tortilla, rescoldo. ¡Oh! Aleluya. Y el ángel le dice, come porque camino te resta y algo tienes que hacer. Pero de ahí Elías, reconfortado por Dios, se va de nuevo y se mete en una cueva. Y ahí en la cueva empieza otra vez la quejadera. El diablo lo que hace es aislarnos. Cuando tú y yo empezamos a creer las mentiras del diablo, empezamos a creer que nadie nos entiende, que todos en la iglesia son hipócritas, que si pides ayuda vas a hacer una carga, que para qué vas a molestar al pastor, mejor no lo llames, mejor que nadie se entere. Lo que hacemos es prestarle oído al diablo. Él te susurra que lo mejor es alejarte y sufrir solo. Pero eso es un engaño. La iglesia es ¿qué cosa de Cristo? ¿Qué cosa? No, no es la novia, es no puedo decir el novia, es el cuerpo. Y el cuerpo, yo dejo un día el brazo allá en el living y el resto acá acostado. ¿Cómo entonces la iglesia, la iglesia somos nosotros, no el edificio ni la institución? ¿Cómo la iglesia pretende creerle a la mentira al diablo de que cuando te quedas en casa y sin que nadie sepa, es como dejar el dedo chico en el refrigerador? Porque se enfría. Luego me lo llevo y trato de unirlo, pero ya es tarde. Cuando tú y yo le creemos esa mentira al diablo, lo que pasa es que él nos agarra y nos mete ahí solo, y cuando nos tiene solo, somos terreno fácil. Te engaña, te mete miedo, te deprime, te hace incluso querer atentar contra tu vida. Pastor, ¿tan así es? Sí, así es. A Elías le dijo, Señor, ya basta, quítame la vida. Quería morirse. Yo no sé si tú te has sentido tan deprimido alguna vez que has querido morirte. Pero si esa es tu situación, créeme que aquel que dio su vida por ti, no quieres que pase por eso. Quiere sacarte de la cárcel donde el diablo nos pone y quiere darte una vida y vida en abundancia. Porque Él es poderoso y pleno para hacer toda buena obra en nosotros. Entonces el diablo se roba la fuerza del cuerpo de Cristo. Y ahí entra a operar como el depredador, ¿cierto? Como el león que busca a quien devorar. Pero primero te engaña. La quinta estrategia es que neutraliza tu propósito. Porque una vez que estás solo, una vez que rompiste relaciones con tu Padre Celestial, una vez que cambiaste tu ropa de guerrero por tu ropa de víctima, es fácil sacarte del propósito. Entonces ya no sientes que Dios te puede usar, te sientes incluso indigno. Entonces no le hablas a nadie, no oras por nadie, solo lloras, lloras y lloras. Te roba el gozo de ver a las personas que tenían que ser impactadas por tu testimonio, porque déjame decirte que lo que Dios ha hecho en tu vida es útil para alguien. Alguien tiene que saber lo que Dios ha hecho en ti. Alguien tiene que saber que Dios te levantó de la muerte, que Dios te rescató de un vicio, que Dios te sacó de una depresión. Alguien necesita escuchar que Dios hizo una obra en tu vida. Y cuando tú y yo perdemos el norte, el propósito y la asignación de Dios, esa persona pierde la bendición de recibir apoyo, de recibir fuerzas, de ser fortalecido, de ser direccionado y reconciliado con el Señor. Afortunadamente para ti y para mí, la estrategia que Dios usa para levantarnos de la autocomiseración es invencible. Diga conmigo, invencible. Entonces yo te voy a dar algunos consejos y quiero que anotes rápidamente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque todo esto sucede en tu mente. ¿En dónde pasa?
en la mente. Tú no vas a ver demonios, no vas a ver al diablo atacándote, no va a venir el diablo en la noche a meterte miedo. Bueno, puede que sí, pero va a pasar en tu mente. Todo esto es a través de tus pensamientos, y mientras tú y yo más nos quedemos pensando igual, menos vamos a tener cambio. La palabra dice que lo que corrige nuestra condición es la espada, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que hace que somos renovados en nuestra narración mental. ¿Qué es la narración mental? Lo que tú te dices a ti mismo. Eso de que nadie me quiere, todos me odian, se lo está diciendo a sí mismo. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? ¿Verdad? La narración mental es lo que tú piensas, tus pensamientos, tu discurso para ti, eso que tú te autoaconsejas y que a veces es un mal consejo. La única forma de cambiarlo es que basemos nuestra manera de pensar en lo que dice la Escritura. Y mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que tienes que hacer es cambiar aquello en lo que estás pensando. Si tú piensas total y completamente todos los días de tu vida en la ruina que te ha tocado, adivina qué vas a seguir viviendo. Pero si tú empiezas a decir, no importa, como Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hubiera yo desmayado, dijo David, si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Él es mi escudo y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré, castillo fuerte, mi libertador. Pero nosotros, mientras no le demos cambio a nuestra manera de pensar, el diablo va a seguir atormentando. Lo segundo que tienes que hacer es empezar a hacer un sacrificio. Pastor, ¿es necesario hacer un sacrificio? Hijo, si me ayudas con el piano. ¿Es necesario hacer un sacrificio? Sí, pero ¿qué tipo de sacrificio? Sacrificio de alabanza. A nadie le gusta cantar adoración cuando le ha pasado algo malo. Por eso es un sacrificio. Tú tienes que hacerle una guerra de contrapeso emocional al diablo. La queja nutre, pero directamente la autoconmiseración. Si tú sigues pensando en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que te pasó, vas a alimentar el deseo de lamentaciones y quejas, autoconmiseración y lástima por mí mismo. Pero si tú empiezas a alabar, si tú le obligas a tus emociones a obedecer, esto es una ordenanza. Es una orden de Dios para nosotros. Y esa orden tú la tienes que retransmitir a tu alma. El salmista en el Salmo 103, verso 2 dice, bendice alma mía a Jehová. No le está pidiendo, por favor, almita, bendiga al Señor. Le está dando una orden imperativa, bendice alma mía a Jehová. Y le repasa y le dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, hay motivos por los cuales bendecir al Señor. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las persecuciones, a pesar de lo que me está pasando, no te olvides de todas las veces que Dios te respaldó. Si este salmo lo hubiera leído Elías, se habría dado cuenta de que Dios lo respaldó en el monte con los profetas falsos. Dios lo respaldó a lo largo de su ministerio, pero ante una amenaza, Dios también te va a respaldar. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que, sigue por favor, Él es el que rescata, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Sigue.
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya, yo no sé si tú estás entendiendo. Pero Dios no te quiere lamentándote. Si le damos demasiado lugar a la lamentación, vamos a tener una vida de tristezas. Y no es que el Señor no entienda el dolor humano y la aflicción. No es así. No es que el Señor mire en menos las lágrimas que tú has derramado. No es que el Señor mire en menos las traiciones que sufriste, o la escasez, o la pérdida de un familiar. Todo eso, cuando tú lo traes a su altar, dice la Biblia que Él toma las lágrimas de sus hijos y las junta en una redoma que es como una botellita. Las lágrimas de los santos están en su redoma. Eso quiere decir que Él las guarda como un tesoro. Él sabe que tu sufrimiento es válido. Lo que no es válido y lo que Dios nunca va a hacer es avalar que te quedes allí. Nunca Dios va a respaldar que tú sigas lamentándote, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para sacarnos de cualquier problema. Él no valida nuestro dolor, pero no va a avalar nuestra parálisis espiritual. A Elías no lo consoló eternamente en la cueva. Le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sal fuera y ponte delante del Señor. Y ahí lo encomienda, le dice: mira, vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar, a Jehú como rey de Israel y a Hazael como rey de Siria. Tienes que hacer cosas, Elías. Así que levántate. La historia no dice que Jezabel ni siquiera mandó a buscarlo. No dice eso. Al paralítico el Señor Jesucristo en el estanque le da una orden. Primero le pregunta: ¿quieres ser sano? Y le dice: sí, pero es que mire, no, ves que y yo 38 años, y mire, y otros se meten antes. Y yo, sigo aquí enojado, dolido, frustrado. Pero el Señor no le dice: espera, ya está bien, mira, tranquilo, tranquilo, yo entiendo tu dolor. No le dice nada, no lo consuela por sus 38 años, le da una orden: levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas, diga conmigo 3 cosas. Levántate. Si yo me levanto, estoy en el suelo, solo cambié de posición, ¿cierto? Dios cambia primero tu posición. Luego le dice: toma tu lecho, aquello que era tu condición, lo que te recordaba de dónde saliste. ¿Por qué? Porque yo necesito que otros vean lo que estoy haciendo en ti. Toma tu lecho y ahora muévete. Anda, anda. Hay algo que tú y yo tenemos que entender. La autoconmiseración roba tu identidad porque te saca del foco. Tú no eres cualquier cosa. Mira a alguien y dile: tú no eres cualquier cosa. Pero dígaselo con fe. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo del Rey de Reyes, alguien poderoso en su mano. Dios te llamó, y si viniste hoy día aquí no es casualidad. Dios quería, el Señor quería que escucharas algo, porque cuando vuelvas a tu casa el Señor te va a usar. Cuando vuelvas a tu lugar, Dios te va a usar. Él te va a poner en el lugar que Él quería. Pero hay que empezar a creerle al Señor. No solo creer en Él, hay que creer en su palabra. Hay que creer en sus promesas. Hay que creer en lo que Él dice, porque todo don perfecto proviene de Él. Todo lo bueno viene de lo alto. Nada hay aquí que sea más importante que Dios. Hoy día es el tiempo preciso para sacudirse el polvo, para decir: hasta hoy día llegaron mis 38 años de pena. Hoy día yo me paro, hoy día levanto mi cabeza, hoy tomo mi lecho, hoy día voy a avanzar. Es hora de despojarnos de ese manto de víctima, del pobre de mí, del estado miserable, de la miseria espiritual,
y empezar a hablar las cosas que no son como si fueran. Empezar a declarar de manera correcta lo que Dios ha hecho en ti, y el proceso que estás viviendo es simplemente preparación para lo que Dios va a hacer contigo. Yo te voy a invitar, iglesia, ponte de pie, por favor. Hoy día vamos a renunciar al lenguaje deprimente de siempre a mí, siempre conmigo, siempre. ¿Por qué? Hoy día vamos a salir de la cueva de la autoconmiseración. Hoy día nos vamos a parar. Hoy día vamos a empezar a avanzar. Hoy día vamos a declarar con fe: Dios está haciendo una obra hermosa en mí. No me daba cuenta que era parte de su proceso. No es que Dios quiera atormentarme de por vida. No es que Dios quiera matarme. Dios quiere levantar mi cabeza. Él quiere que la gente vea el testimonio que tengo. Él quiere que la gente vea la experiencia que tuve que pasar, porque Él quiere usar mi vida aún en las heridas que tuve. Aún en los dolores que pasé, Dios va a usar mi vida como testimonio de que Él puede hacer lo imposible. Él puede hacer transformaciones que nadie puede hacer. Él puede levantar corazones que otros dieron por perdido. Él puede levantar vidas completas, familias completas. Él puede restaurar corazones. Él puede restaurar vínculos familiares que se rompieron. Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer, pero hay que empezar a confiar en su amor y en su poder. Oh Espíritu Santo, hoy día, Señor, nos ponemos delante de ti. Hoy día comenzamos a caminar, Dios, avanzar en el proceso, avanzar en medio de la tormenta, avanzar en medio de la angustia. Nunca más oiremos la voz del diablo, nunca más oiremos la voz de la depresión, la voz de la crisis de pánico, la crisis de angustia, la incertidumbre. Nunca más oiremos la voz de la soledad, la voz del no me siento parte. Oh Señor, esta mañana yo quiero guiarte en una oración. Si puedes repetir esta breve oración conmigo, Dios va a hacer algo en tu corazón. Y di estas palabras: Señor, yo renuncio a todos los años que me sentí así. Si le di lugar a la autoconmiseración, te pido perdón. Hoy traigo mi vida para ser restaurado. Yo necesito tu libertad. Por eso hoy le quito mi oído a Satanás. Ayúdame a escuchar tu voz. Abre mis ojos, abre mis oídos. Libera mi corazón. Corta toda atadura. Yo quiero ver lo que tus ojos ven. Y quiero ser lo que tú dices que soy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hoy me paro como una persona nueva, hecha de nuevo por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava y nos limpia de todo pecado.